bienvenidos. Hoy conversaremos, lo haremos nuevamente, con el maestro Miguel Ángel Guerrero Lechón. Él es ministro del Servicio Exterior Mexicano, ha prestado sus servicios en diversos consulados de nuestro país. Actualmente se encuentra asignado a la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con él, en las ocasiones anteriores, hemos charlado de temas fundamentales como pandemia y migración, pandemia y cambio climático. Hoy cerraremos la tríada hablando de pandemia y conflictos internacionales. Estimado Miguel, qué privilegio, qué gusto, qué placer. Muchas gracias, es un placer para mí también estar con ustedes y conversando con ustedes de estos temas de tanta actualidad que nos afectan a toda la comunidad internacional en su conjunto. Gracias, igualmente Miguel. Pandemia y conflictos internacionales. Ya está la cuarta ola de COVID-19 en el mundo. Y pues el 2021 heredó al presente año conflictos algunos muy visibles. El de Ucrania contra Rusia, o de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, por mencionar uno, o el del Medio Oriente, entre Israel y Palestina, Palestina e Israel. ¿Cómo ves tú el arranque del 2022 desde el punto de vista de la pandemia y los conflictos internacionales? La pandemia ha eclipsado un poquito esos reflectores de los medios de comunicación hacia conflictos que han generado graves crisis humanitarias y tensiones a nivel regional en el mundo. En estos tiempos de pandemia, los conflictos no han dejado de estar presentes. Y en este sentido, yo diría que has tocado ahorita dos temas de conflictos. Uno que es recurrente, que es el conflicto árabe-israelí, que tiene su inicio desde la creación misma del Estado de Israel en el año 1948, y un conflicto latente. En este sentido, podemos definir que al analizar los conflictos regionales, tenemos conflictos recurrentes como como el de la zona de Nagorno-Karabaj también, ¿verdad?, entre Azerbaiyán y Armenia. Tenemos también conflictos latentes, como el que estamos viendo en el mar del sur de China, con Taiwán, por ejemplo, y con Vietnam incluido, y con Filipinas por el dominio de las aguas territoriales. Ese también es un conflicto latente. Y hay otro tipo de conflictos asimétricos donde incluimos el terrorismo, por ejemplo, de lo que en su momento fue ETA, Sendero Luminoso, o inclusive en la actualidad el narcoterrorismo, que son conflictos asimétricos porque no es tanto entre gobiernos, sino entre guerrillas y movimientos de carácter terroristas. El conflicto más importante que yo veo y que no hemos resuelto es el de Afganistán. El de Afganistán, como recordemos, hace unos meses, con la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, el Estado afgano vive una guerra civil. Si bien ha habido una regresión en los avances que se habían dado en materia de derechos humanos, y recordemos también en los años 70 como lo que era la Unión Soviética, que también con el apoyo del Partido Socialista Afgano, intentaron, ¿verdad?, también con un fracaso, crear la estabilidad en un estado confesional, ¿no?, que fue el problema que tuvo Afganistán, y que ahora estamos presenciando un retroceso en esa región tan estratégica de la ruta de la seda, ¿no?, del acceso del Oriente Lejano hacia Europa, pasando por Afganistán, y que al día de hoy ninguna de las grandes potencias, ni China, ni Estados Unidos, ni la Federación Rusa, están prestando la atención debida y están dejando abandonado al pueblo afgano, que de la noche a la mañana se vio envuelta en este caso, en este lamentable suceso. Se avecina, yo creo, una crisis humanitaria, hay un gran éxodo de afganos, y después de la salida del presidente de Afganistán, Gavi, llegó el
el vicepresidente en turno, Saleh, es el que está ahorita de manera interina enfrentando a los talibanes en el norte de Afganistán. Es un tema que no hay que dejar de ver ahí. Sigue el tema en Siria y sigue la grave crisis humanitaria en Etiopía, en el norte de Etiopía, en la región de Tigray, cercano con Eritrea. También hay una crisis humanitaria, hay hambrunas, hay situaciones que requieren la atención inmediata, no solo de las Naciones Unidas, sino de la comunidad internacional en su conjunto. Independientemente de la escalada de tensión que estamos observando en la frontera entre Ucrania y la Federación Rusa, o la de China en el Mar del Sur de China. Miguel, en el caso de Afganistán, cuando hablas de crisis humanitaria, ¿pudieras decirnos específicamente a qué te refieres? ¿Qué es lo que prevés que pudiera suceder? Pues lo que está sucediendo en este momento, desde luego, ante este régimen talibán, por ejemplo, estamos viendo un aislamiento, un bloqueo comercial entre los vecinos. No está fluyendo la cadena de alimentos. Recordemos que Afganistán es un país conformado por varias etnias. No solamente están, por ejemplo, están los tayicos, hay población tayika, hay población de origen iraní, hazarí, turcomanos, y en este momento, pues, se están dando un aislamiento en cada región, Afganistán consta de 34 distritos. Cada distrito tiene sus propias particularidades, de ahí que se hayan creado los señores de la guerra, ¿no? Donde cada cacique, como una especie de cacicazgos, estamos regresando a eso. Si bien los talibanes controlan prácticamente todo el país, no está habiendo un suministro de alimentos que viene principalmente de los países vecinos, como es Pakistán, por ejemplo, ante este bloqueo que se está dando, y la comunidad internacional no está atendiéndolo, ¿no? Eso dejando de lado el problema de derechos humanos, del acceso de la igualdad de género y de otras situaciones que se habían avanzado un poco más. Eso es otro aspecto, pero el aspecto humanitario en cuanto a la hambruna y la falta de oportunidades de empleo, no simplemente la inversión extranjera en Afganistán, pues ya también es nula. Se han ido han cerrado varias embajadas, y el presidente en turno está prácticamente aislado. Entonces estamos observando una especie de división y fragmentación del país. El factor religioso, ¿qué tanto pesa? Efectivamente, Afganistán es un estado confesional, pero vemos que la religión, lejos de ayudar, o no sé si decir la religión o las religiones, y decir mejor, vemos que los dirigentes religiosos no tienen la capacidad de apaciguar al país, o algunos de ellos no quieren que se apacigüe el país. Eso es lo que uno ve a la distancia, no sé si es correcto. Sí, sí es correcto. Recordemos que el Islam es una religión que tiene varias vertientes, tiene varias, están los chiitas, están los sunitas, hay varias divisiones. Y también hay que comprender, como decía yo, que Afganistán es un ente multiétnico. No solamente es la cuestión religiosa la que ha dado la unidad a lo que hoy es Afganistán, sino también está la cuestión de las etnias, de los clanes, de los cacicazgos, de las ciudades tipo feudal, y la propia geografía, la propia orografía del territorio afgano, las guerrillas, ¿no? Han impedido realmente esa pacificación que no pudieron lograr los Estados Unidos desde el año 2004 hasta su retirada completamente. Si bien dominaron Kabul, nunca terminaron con estas crisis internas. En Afganistán, estimado Miguel, en Afganistán, mm, aparte de los talibán o los talibanes, para españolizar el concepto, ¿qué otras sectas o qué otros movimientos religiosos tienen presencia allí?
Sigue, por ejemplo, tiene presencia, por ejemplo, Al Qaeda, la que llegó a encabezar alguna vez Osama Bin Laden, tiene presencia la Hermandad Musulmana, está presente el Estado Islámico. ¿Qué nos puedes decir? Así es, estimado Jorge. Recordemos que cuando en la época de la Unión Soviética, los muyahidines que apoyaba a Estados Unidos precisamente, recordemos que Estados Unidos apoyó en sus inicios a los propios talibanes, que eran parte de estas sectas, de estos grupos religiosos étnicos, estaban los talibanes, en su momento era parte de los muyahidines, ¿no? Que encabezaron la resistencia contra la Unión Soviética, que digamos que fue Afganistán fue como el Vietnam de lo que hoy es Rusia, ¿no? Siguen presentes con gran fuerza. Recordemos que la etnia pastún, los pastún controlan aproximadamente representan el 46% de la población afgana, pero también están los chiitas, están también otras sectas como la Hermandad Musulmana también, y esas células de ISIS a través de los grupos minoritarios están vivas y están presentes en el estado de Afganistán, Jorge. De ahí esa complejidad. Y Al Qaeda no ha desaparecido, continúa siendo, si bien está minimizada, algunos investigadores consideran que Pakistán está apoyando mucho a esa parte de lo que es Al Qaeda. No logró desaparecer por completo. Hablabas de que Afganistán es importantísimo para la ruta de la seda de China. ¿Por qué? Porque por cuestión geoestratégica, recordemos que desde un inicio, tanto el imperio británico como el imperio ruso en el siglo XIX se peleaban por todos los territorios de lo que hoy es el Asia Central, precisamente tanto por la salida al mar. Afganistán actualmente no la tiene, pero en su momento la llegó a tener, y también porque es el camino de la nueva ruta que tiene China para llegar hacia Occidente, dado su enorme crecimiento económico que tiene China y a este proyecto que tiene con la comunidad de estados del Asia Central. Afganistán juega un papel clave para el tránsito de todo este tipo de mercancías, y por vía férrea, por vía terrestre, hacia Occidente. ¿Qué le interesa a China además de la vía de tránsito, del camino? ¿Qué le interesa a China de Afganistán? ¿Los minerales, el petróleo? ¿Qué le interesa? A bueno, China tiene el punto débil. El punto débil de China son las materias primas. Cómo alimentar esa maquinaria poderosa de producción que representa el país de China sin esas materias primas, de las cuales la condición geográfica de Afganistán, de estar tan cerca en cuanto a la cuestión mineral, inclusive la cuestión agrícola, es fundamental para China, además de la importancia de la estabilidad de un país vecino tan cercano y tan importante en el Asia Central como es Afganistán. ¿Consideras que Afganistán pudiera constituirse en un momento dado en un foco de conflicto terrorista para dos de las tres grandes potencias de la actualidad? Me refiero a Rusia y a China. Desde luego, es un vecino, es como nosotros tener en un país vecino a México un país sumido en una guerra civil, en extremismos religiosos, en fundamentalismos, donde en este momento el mundo lo que menos necesita es una escalada en los conflictos a nivel regional. Esta situación, desde luego, tiene preocupado tanto a la Federación Rusa como a las autoridades de China, en que no escale esto nuevamente con la experiencia de ataques terroristas, sobre todo hacia Occidente. Y bueno, dentro de lo que es, Rusia tiene la experiencia en el año 89 con
con la salida de lo que era la Unión Soviética de Afganistán, tiene la experiencia de lo que le cuesta este tipo de extremismos religiosos que han continuado en territorio de la Federación Rusa con algunas sectas musulmanas fundamentalistas. Recordemos algunos ataques que ha habido, sobre todo en las regiones que buscan la autonomía en Georgia o en Azerbaiyán. Ahí la experiencia de Rusia. Miguel, pues te agradezco muchísimo. Ojalá y que pronto podamos revisar, por ejemplo, lo que sucede en Etiopía, lo que sucede en otros países. Me atrevo a pensar, por ejemplo, Yemen, porque lo que está de por medio, y como quisiera un servidor que lo escucharan los estadistas, lo que está de por medio es la vida de cientos de miles, de millones de personas. Aquí no se trata de tomar partido, se trata de decir simplemente desde un punto de vista académico cómo se encuentran las circunstancias. No queremos repetir un Ruanda con un genocidio entre Tutsis y Hutus que causó cientos de miles de muertos por una reacción tardía. Tenemos también el caso de Haití, que está viviendo una crisis humanitaria muy fuerte también. No queremos que se llegue a esos extremos. Y lo vemos aquí con la migración haitiana que ha estado creciendo. Yemen es un caso también que vale la pena analizar y que ha estado un poco alejado de los medios de comunicación, y también es un conflicto multidimensional como el de Siria, en el que debe de evitarse, repito, ese tipo de situaciones de genocidios que lamentamos mucho como comunidad internacional. Totalmente de acuerdo. Miguel, yo te pido, sigamos conversando a lo largo de los meses, si no tienes inconveniente. Con mucho gusto. Muchas gracias y estoy a su disposición. Qué amable, gracias. Ha sido el maestro Miguel Ángel Guerrero. Aunque ya está entradito el año, le deseamos mucha salud en este 2022.